Hoy nos visita una persona que no solo sabe e investiga con excelencia sobre entrenamiento y salud, sino que es uno de los que mejor lo lleva a cabo en su día a día y así lo divulga en redes. Es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y combina su faceta de investigador con la de docente y la de director en I+D en suplementación de salud y deportiva. Y está aquí para hablar sobre salud, entrenamiento, investigación y mucho más. Además, es amigo mío y doy fe de que es una persona maravillosa. Lo que nos deja es de un valor increíble. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en redes sociales, tanto al canal del podcast como al mío, Dr. Avellán. Este episodio es gracias a ICEN, que es el mejor instituto de posgrados universitarios en nutrición, entrenamiento, salud y deporte. Y también te invito a que te unas a mi newsletter, Vital, donde cada semana te escribo un artículo de salud de verdad para que aprendas de una vez por todas cómo cuidarte. Te dejo el enlace en la descripción, tanto de ICEN como de Vital. Hoy, en Ágora, Don Carlos Alix. Don Carlos Alix, encantado de tenerte por aquí. Un placer, tío, de estar por aquí, así como si no nos conociésemos. Es que tú y yo somos amigos. La verdad, y tú tienes mucha culpa de lo que sé o a donde, bueno, de lo que me he interesado, lo que he estudiado, a lo mejor al donde he llegado, la verdad. Porque gracias a ti entendí muchas cosas y descubrí mucho del mundo del entrenamiento. Ujú. Pero tú sabes mucho de entrenamiento, pero tú has estudiado mucho. Yo no sé si tú te defines más como un investigador, porque tu trayectoria, la verdad que es impresionante, la verdad que tienes, o más como entrenador, o no sé. ¿Tú qué crees que es Carlos Tampoco lo sé. Alix? Yo tampoco lo sé. Pues siempre digo lo mismo, y es que hubo un día que me preguntó mi abuela que qué hacía. Claro, porque más o menos, pues yo que sé, a mi padre, a mi madre, ¿no? Se lo puedo explicar bien, a mis amigos, tú sabes perfectamente lo que hago, tal. Y cuando me lo preguntó mi abuela dije, vale, ¿cómo se lo explico? Y entonces yo se lo expliqué, así yo creo que se entiende para todo el mundo, de forma en la que le dije, a ver, a mí desde siempre me ha gustado el entrenamiento. Yo, es más, hubo épocas en las que siempre lo he dicho, que no era buen estudiante en el instituto, pero algo en lo que siempre era súper disciplinado era entrenando, ya sea artes marciales o entrenamiento de fuerza. Yo tenía claro que eso me gustaba. Y a partir de ahí dije, vale, pues vamos a estudiar sobre esto. Una vez en la carrera, lo que tuve claro es que lo que me gustaba era investigar. Es decir, aprender, aprender, aprender. Y si había algo que no se había investigado, pues investigarlo yo. Entonces, para mí, al menos a día de hoy, en otras épocas te diría otra cosa, pero a día de hoy te diría que el pilar fundamental es la investigación. Es decir, a lo mejor es la parte más importante o en lo que invierto más horas Ujú. o me centro más y creo que eso nutre al resto de cosas. Por un lado, a los entrenamientos, que igualmente, obviamente, también se nutre de mi parte práctica, ¿no? De que yo competí en culturismo natural, que soy profesional en la disciplina, etcétera, etcétera, pero es más conocimiento teórico, ¿no? Que se aplica a la práctica. Al final, la ciencia es pues, experiencia controlada, ¿no? La investigación científica. Entonces, soy investigador científico que eso da lugar a que sea entrenador porque ese conocimiento lo transfiero y si no existe, pues lo creamos en el laboratorio. Y luego a la parte de profesor, de formador, digamos. Entonces, pues aquí estamos en ICER, ¿no? Que Claro, justo tiene que ver con esto. efectivamente, porque habéis creado pues, un instituto de ciencias del entrenamiento y de la nutrición que lo que intenta es formar en esto desde vuestra, bueno, perspectiva o criterio, ¿no? Eso Eso es. seguro. Luego también formulas para una empresa de Eso es, suplementación. eso es. Bueno, eso junto a Pablo Jiménez, Sergio Espinal, es decir, un equipo entero en Life Pro Nutrition, que al final lo que hacemos es pues un poco lo mismo, nos nutrimos de la evidencia científica, ya sea la que creamos nosotros o la que leemos de otros laboratorios que han hecho, y pues aplicamos eso un poquito a la práctica, es decir, si algo funciona para un objetivo concreto, imagínate, aumentar la oxidación de grasas, pues entonces se utiliza y a las dosis efectivas, si no, se descarta y fuera, y eso no se saca al mercado. Entonces eso es un poco también, yo la parte en la que más me centro o me he centrado en la investigación es en la fisiología del ejercicio, principalmente la fisiología neuromuscular, Ujú. sistema nervioso y músculo, y cómo se produce el movimiento humano, qué ocurre cuando vamos al gimnasio, cómo crecen los músculos, cómo ganamos fuerza, y todo eso pues lo aplico ahí. Y pues somos un buen equipo, la verdad, ahí nos complementamos bastante bien, entre Marcos Rueda, Sergio Espinar, Pablo, Jota, Marta Castroviejo, Miguel Gorriz, hay un equipazo ahí, la verdad. Sobre todo tú te has centrado precisamente en lo que has comentado, en cómo el sistema nervioso y el sistema muscular se interconectan y son, bueno, partes fundamentales de la mejora de, bueno, de la capacidad muscular o del rendimiento físico. Eso es. ¿Tú qué dirías que es el mensaje que más se puede aplicar al día a día de los que nos están escuchando o por qué es importante entender esto, investigar en ese campo? Vale, el mensaje a lo mejor más importante y final, pero que yo creo que conlleva el investigar en ciencia del deporte y descubrir ciertas cosas es que todo el mundo entrene fuerza.
Es decir, es prácticamente el mensaje o la conclusión más básica y simple a la que se puede llegar, ¿no? Cada uno adaptado a sus posibilidades, material, recursos, situación personal, etcétera, pero es una base, ¿no? A partir de ahí, yo me interesé por la parte del sistema nervioso en una asignatura que tuve en la carrera, recuerdo en su momento, en la cual yo estaba ya en un laboratorio de biomecánica y fisiología. Y en ese momento, pues estudiábamos distintas cosas, pero más a nivel metabólico, muscular, etcétera. Y de repente, pues en esa asignatura yo recuerdo que fue como abrir un poquito los ojos y decir, hostia, no, 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 espérate, que es que al final todo lo que pasa en el cuerpo prácticamente lo coordina el sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso es el que manda. Entonces no estoy yendo al origen, sino que realmente estoy estudiando el músculo, que es un poquito la consecuencia de lo que el sistema nervioso quiere hacer con él, ¿no? Entonces pensé, ostras, pues si el sistema nervioso recluta de cierta manera los músculos, será eso lo que mande que las adaptaciones sean de una forma o de otra, ¿no? A aumentar masa muscular o fuerza, o mejorar la funcionalidad de una persona mayor que se pueda levantar del sofá o cualquier cosa. Entonces fue un poco por ahí en lo que, digamos, me interesé y como me gusta mucho también el mundo de la hipertrofia, la fuerza, pues lo uní todo un poquito. Desde el punto de vista práctico, tú es que, claro, hablas desde, a lo mejor, desde el punto de vista del deportista de fuerza, del culturista. Claro. Pero mi día a día en el hospital es Ujú. con pacientes que no saben, nunca les han dicho o no entienden que tienen que entrenar fuerza. ¿Hay algo que nos puedas decir como mensaje súper importante de, oye, mira, es que no hace falta entrenar tanto o con entrenar esto es suficiente o cómo funcionan, cómo se interconectan el sistema nervioso Ujú. y el sistema muscular? ¿Qué hay de importante ahí? Vale, pues te diría que es esencial, es decir, nuestro cuerpo está hecho para movernos. ¿Vale? El entrenamiento de fuerza que vemos en un gimnasio es realmente un medio, ¿no? Es decir, que conlleva un fin, que en este caso puede ser mejorar la salud o hacer lo que se supone que nuestro cuerpo quiere que hagamos. Lo que pasa es que con el gimnasio lo hacemos muy eficiente. Ajá. Porque, por ejemplo, para conllevar una ganancia de masa muscular tiene que haber altos niveles de tensión mecánica, de cierta fatiga en las fibras musculares. ¿Cómo se consigue eso de una forma muy fácil en un músculo concreto? Con una máquina que esté ideada Vale. o un ejercicio que esté ideado para ese músculo concreto. Entonces, al final, realmente, por ejemplo, una persona pues normal, media, que quiere mejorar su salud, Sí. con que haga, pues imagínate, incluso 2, 3 días a la semana ejercicio físico, digamos en este caso entrenamiento de fuerza, y lo combine también con ejercicio a nivel cardiorrespiratorio, que el cardio de toda la vida, ejercicio de resistencia, que incluso puede hacerlo con entrenamiento de fuerza, estaría genial y mejoraría un montón su salud y ya aumentar su actividad física diaria, dar Vale. pues... Pero mira, yo me voy a poner en el papel de mis pacientes, Sí, ¿no? Que me dicen, ya, pero ¿cuánto hago? Porque esta gente va al vale. gimnasio y entra Ujú. en un garaje. Sí, No entienden de qué son las herramientas, las máquinas claro. de las que disponen. Entonces, tú recomiendas siempre a lo mejor que Ujú. todo el ejercicio esté guiado por un profesional, que les Vale. hagan rutinas, o podríamos decir a lo mejor algún mensaje de, mira, tú intenta usar un ejercicio de este tipo, este tipo, este Sí. tipo, e intenta en cada sesión hacer esto. Eso, si me dices eso, es Sí, joya. sí, sí, te lo puedo decir perfectamente. A ver, de primeras el mensaje que mandaría es, si está pautado por un profesional, muchísimo mejor. A partir de aquí, pues podemos aprovechar normalmente pues, el monitor que esté en el gimnasio y demás, pero para empezar, lo que genera adherencia, lo que podemos mantener en el tiempo. Ponte que una persona que parte de cero pueda ir 2 días a la semana al gimnasio Vale, y trabajar todo su cuerpo. vale. Pues puede hacer varias cosas. Es decir, si hablamos de la parte superior del cuerpo, del torso, ¿no? Un empuje vertical, por ejemplo, un press de hombro, un press militar, y un empuje horizontal, press de Vale. banca o la típica máquina de press de pecho. Una tracción vertical, unas dominadas, obviamente si no pueden, coges y haces un jalón, y una tracción horizontal, como puede ser un típico remo. Con Vale. eso ya tiene Aquí tenemos cubierto, cuatro. con eso ya tiene cubierto el tren superior. Vale. Ya habrá tiempo de meter accesorios, que si para el deltoides, que si para... Eso ahora mismo no es el objetivo. ¿Eso crees que es fundamental de meter por lo menos un ejercicio de ese tipo en cada sesión si vas 2 días para hacer una Con rutina eso completa? realmente podría tener un estímulo súper completo e Vale. incluso podría quitar uno de cada, es decir, podría incluso quitar la tracción vertical y el empuje vertical y quedarse con eso o incluso quitar el empuje horizontal y quedarse pues con un press militar, imagínate, y un remo. Ajá. Acaba de empezar, me refiero, con eso tiene Vale. estímulo de sobra. Vale. Y luego en el tren inferior, pues algún patrón de sentadilla, Ujú. o puede ser, por ejemplo, también una prensa, y algún patrón que conlleve algo de bisagra de cadera. Como Vale. puede ser coger una bolsa del suelo, ¿no? Pues simulamos un Vale. peso Un peso muerto muerto. o en unas hiperextensiones en banco romano, que lo pueden buscar si quieren en Google, ¿no? Con eso más o menos ya tendríamos para empezar bastante bien. Y luego ya podríamos ir añadiendo. Pero con eso empezamos bien. Obviamente, al ser menos ejercicios, lo que he mencionado en tren inferior, tendríamos margen de o meter más series en esos ejercicios Ujú. o añadir más ejercicios. Vale, porque digamos que para empezar, un número de series y repeticiones objetivo. Pues por ejemplo, para empezar, con 10 series por grupo muscular a la semana, iría muy bien. Vale. Es decir, por grupo muscular, si lo trabajamos, por ejemplo, por, imagínate, en este caso,
la espalda, ¿no? Imagínate, el meter 5 series el primer día, 5 series el segundo día, sobrado. Es suficiente, Sí, vale. incluso puedes meter menos, ¿eh? Para Vale, empezar, puedes vale, meter vale. menos. Vale, perfecto. Y ¿hay algún objetivo? Porque digamos que esto es para empezar, pero ¿a qué debería aspirar una persona normal a llegar a entrenar a la semana de ejercicio de fuerza? ¿Con esto es suficiente si lo complementamos con aeróbico, como has dicho? A nivel de salud, probablemente entre 2 3 días puede ser suficiente. Ajá. Óptimo, quizá 4, te diría. Vale. Óptimo, bajo mi punto de vista. También, claro, esto depende del objetivo que tenga cada uno, porque a lo mejor 4, si lo que quieres es optimizar tu ganancia de masa muscular para competir en culturismo natural, Por supuesto, estamos hablando de otra cosa. exactamente, estamos hablando de otros objetivos. También te digo que con 4 perfectamente podrían llegar, ¿no? Pero te diría que con 3, una persona que quiere entrenar por salud va muy bien, va muy, muy bien. Esos 3 ya puede elegir cómo distribuir su rutina de entrenamiento como más le guste realmente. Vale. Porque mucha gente dice, no, una full body, todos los días trabajas el cuerpo completo. Para mí también es la mejor opción si entrenas 2 o 3 días a la semana. Pero también puedes hacer, por ejemplo, si te gusta más, si entrenas 2 días, un día torso, un día pierna. O si entrenas 3 días, un día lo que es empujes, otro día lo que es tracciones y otro día lo que es la pierna. Es decir, eso a disfrute de cada uno. Porque es más, lo que se ha visto es que ante el mismo número de series por grupo muscular a la semana, mejoras lo mismo. Ajá. A no ser que metas volúmenes muy altos, que ya pues mete una persona más avanzada, ¿no? A esos Ujú. niveles mejoras exactamente lo mismo, incluso a niveles medio altos también. La frecuencia de entrenamiento no es tan importante como el propio volumen semanal que metes. Vale. Entonces, entre 2 3 días, yo diría como objetivo inicial y que luego, si les apetece más, poco a poco vayan aumentando. Buenísimo. Me voy a ir ahora hilando con tu trayectoria, que sé que has estudiado mucho también sobre fatiga nerviosa o Ujú. neuromuscular y ganancias o Sí. rendimiento deportivo, con el otro espectro de gente que veo, que no son tanto pacientes, son más Ujú. bien de mi círculo, pero veo gente absolutamente obsesionada con entrenar y que lo del volumen de entrenamiento es una entelequia, ¿no? Y el sobreentrenamiento parece que no existe. Yo la verdad también personalmente no Eso te conozco iba a desde... decir. Bueno, yo es que yo soy el principal culpable, o sea, lo digo también, lo pregunto por mí, ¿vale? Pero es verdad que yo voy mucho, pues porque el gimnasio para mí, o el ejercicio, es pues, mi momento del día donde genero endorfinas y donde termino de reducir ese estrés que voy acumulando, la verdad, y lo Sí. confieso. Pero es verdad que cuesta mucho, o veo gente que le cuesta mucho decir, no, es que hacer menos es ganar más. 100%. ¿En qué punto está eso? ¿Qué mensaje podrías decir desde tu punto de vista? Vale, ahí a lo mejor tenemos que ir una tecla más allá. Y ahí entra el control del entrenamiento, que se llama. Ya no entrenamos solo por gusto, sino que queremos saber si estamos mejorando más, menos o nos estamos pasando tanto que nos sobreentrenamos, ¿no? Y ahí variables muy sencillitas. Por ejemplo, algo muy, muy sencillito es ver el rendimiento entrenando. Esto lo puede ver cualquiera. Es decir, si tú te apuntas en una libreta o en las notas del móvil, pues la semana pasada en press de banca hice con, yo qué sé, con 100 kilos, 10 repeticiones y de repente hoy me salen 7. Vale, perfecto, es una semana, pero si la tendencia sigue así, Ajá. probablemente si estás metiendo volumen alto te estás pasando. Entonces, ahí es un indicio bueno. Luego, ¿Hay mucha cuando variabilidad entre personas de eso? sí, Sí, ¿no? y además el cuerpo tiene una capacidad de adaptación espectacular. Hay un estudio chulísimo con entrenamiento con trabajo excéntrico, es decir, la negativa que decimos todos en el gimnasio, ¿no? Pues metiendo pesos más grandes de lo que es un ORM, le ayudaban a subir, digamos, y Y luego la aguantaban. negativa en la sentadilla, ¿no? Aguantaban a bajar. Efectivamente, pues Y, llegaban y la a... sentadilla, también hay Exactamente. que tener valor. Llegaban a unos niveles de daño muscular para irse al hospital, Sí. prácticamente. Pues en cuestión de 2 meses, esos niveles de daño muscular estaban completamente normalizados. El cuerpo es capaz de adaptarse a unas cosas espectaculares. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que eso no quiere decir que mejoren más. Quiere decir que ya no los matamos por eso, que el cuerpo sobrevive, Efectivamente. Sí, ¿sabes? sí, Es sí. decir, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que al igual que antes he dicho, con unas 10 series semanales, 8 tal, si quieres optimizar tus ganancias entre 12 y 20, 22 series semanales por grupo muscular, está genial. Vale. E incluso si quieres enfatizar en alguno, puedes meter un poquito más, pero con eso está genial. Entonces, a partir de ahí, meter a lo mejor 60 series a la semana no tiene mucho sentido, por no decir ninguno. Ya si hablamos de, y tampoco, pero bueno, si hablamos de usuarios que usan dopaje, es otro mundo, eso ya es otro mundo, Sí, pero no, no, estamos igualmente, hablando de claro, gente, de a incluso de, pie como incluso nosotros, de pacientes, ¿no? Que es lo claro. que pretendo que lo apliquemos todos. Entre 12 y 20 series a la semana es para una persona incluso algo avanzada, un volumen muy, muy bueno y que se puede llevar perfectamente con cualquier rutina del día a día porque no te emplea mucho tiempo.
¿Por qué crees que el ejercicio de fuerza es tan fundamental? Que no me lo has terminado de razonar Vale, antes. ¿y por qué lo creo? Aparte, bueno, yo ya sabes que investigo principalmente en el sistema neuromuscular, ¿no? Pero hasta ahora, pues por ejemplo, se creía, ¿no? Que ya lo sabes tú de sobra, que el entrenamiento de resistencia como tal es el, entre comillas, se creía que era el único hasta hace unos años, incluso cuando yo estudié la carrera, algún profesor te lo decía, que aumentaba tu esperanza de vida, que reducía la probabilidad de morir por todas las causas, ya sea en trabajos que el entrenamiento de fuerza tiene ese efecto también, incluso que la fuerza de agarre o el número de flexiones que tú haces está, pues digamos, inversamente correlacionado con la mortalidad y, digamos, con la probabilidad de sufrir determinadas enfermedades, pero es que además vemos que tiene beneficios en nuestra densidad mineral ósea. Tiene beneficios en la prevención, esto incluso más el cardio, hay que decirlo, en la prevención de enfermedades como el Alzheimer, por la propia neurogénesis que se puede producir en el hipocampo, pero más allá, que esto pues hay cierta controversia, pero existe, más allá por la propia supervivencia de las neuronas que ya existen, por la formación de nuevas conexiones entre ellas, por la propia prevención del riesgo de caídas en personas mayores. Es decir, hay muchísimos factores por el propio control de la glucemia en sangre. Por ejemplo, diabéticos tipo 2. Hay muchísimos factores por los cuales, pues, de esa producción de mioquinas, de lo que se dice, ¿no? De esa coreografía que se genera cuando tú realizas entrenamiento de fuerza, contras tu musculatura, etcétera. Es decir, el combinar tanto el entrenamiento de fuerza como el de resistencia es espectacular. Y algo bueno que tiene el entrenamiento de fuerza en este sentido es que, por ejemplo, hay un tipo de circuito que se llama HRC, que es un circuito en el cual tú coges y, por ejemplo, bueno, en realidad cualquier circuito, triserie o superserie en el entrenamiento de fuerza puede hacerlo, ¿no? Pero si tú coges y haces tu entrenamiento de fuerza en circuito o en super series, tú puedes mejorar tu consumo máximo de oxígeno y eso está más que demostrado. Es decir, por ejemplo, la Vale. exigencia de hacer sentadillas al fallo a Claro, 15 repeticiones y sin descansar, te vas a hacer dominadas y sin claro. descansar. Es decir, es una realidad que Es es un una poco demanda. lo que hacemos en los entrenamientos de alta intensidad, ¿no? El HIIT, Exactamente, tipo CrossFit y todo exactamente. esto. Que muchas veces tenemos en la cabeza, no es que hay que salir a correr. Sí, está genial, pero no es el único medio para esas demandas del aumento de la frecuencia cardíaca, tal. Claro, 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 Ponte un claro, por supuesto, pulsómetro vamos. y vamos a ver qué ocurre en No, una no, sentadilla a no. 20 reps. Con la alta intensidad es Mm. increíble, vamos, te cansas muchísimo más que con cualquier cosa. Entonces eso, al final también a nivel de eficiencia para el usuario medio, es decir, si yo tengo que recomendarle a mi padre, oye papá, empieza a entrenar, "Buah, pero ¿cuánto? Es que tengo que hacer cardio, tengo que hacer fuerza", 2 veces a la semana, un circuito que tardas media hora en hacerlo, de Sí, fuerza, y estás trabajando las dos cosas. sí, es cierto. Estás trabajando, digamos, la capacidad cardiorrespiratoria a una alta Mm. intensidad y eso es más eficiente. Sí, estoy de acuerdo. O sea, que eso, de hecho, me lo aplico yo porque a mí no me gusta o me Ujú. aburre pues salir a correr media hora. No he nadado en mi vida, me hundo y no tengo bici tampoco. O sea, y la verdad que tiro mucho de la alta intensidad porque sientes claramente que Sí. te aceleras, que es un ejercicio, digamos, más cardiovascular completo y no tienes por qué sufrir tanto tiempo, tantos minutos o tantas horas. Es más, una prueba de ello es que cuando la gente hace super series en el gimnasio con mero objetivo de ganar fuerza, masa muscular y tal, dicen, es que lo que me limita es el Claro, cardio. claro, claro, Que es que no pica. llego, No empiezo llega, el no ejercicio, llega. segundo ejercicio, estoy Claro, jodido. claro, porque al fin y al cabo cuando tú te pones en marcha para a la hora de realizar un ejercicio de fuerza, pues toda tu circulación se dirige hacia allí. Si enseguida que estás recuperándose después de realizar el ejercicio de fuerza de nutrientes y lavando los productos de desecho que has generado con la contracción y con la creación de radicales libres y todo, Total, se tiene que ir a otro grupo muscular grande, pues que tu corazón no da abasto total. y Y todo encima eso. hiperventilando ahí, Claro, está claro, jodido, claro. jodido, Sí, jodido. sí, 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 eso es difícil. Otra cosa de la que tú, porque además fui conejillo de Indias tuyo, ¿Cierto? Sí, es verdad. aquí donde Apoyándome a me tope. sometió a un estudio científico, o yo me fui voluntario, voluntario forzoso, en el cual me dejabas el móvil. Compromisos de la amistad, ¿eh? Sí. Era una cosa muy rara porque teníamos que hacer press banca, una serie de repeticiones después de estar un rato con el móvil, que podía ser a veces viendo un documental, otras veces viendo WhatsApp y otras veces viendo unas cosas rarísimas. Sí, sí, sí. Y ese estudio sirvió, lo publicasteis, y sirvió para ver los efectos de la fatiga o del uso de tareas cognitivas, ¿no? Ujú, Con luego viendo el rendimiento deportivo o del efectivamente. ejercicio. ¿Qué aprendiste con todo eso? Pues es una cosa muy interesante. Es curioso porque justo como te comentaba antes, un profesor pues me llamó mucho la atención sobre temas del sistema nervioso, ¿no? Cuando me daba clase en la universidad. Entonces yo empecé mi doctorado por ahí y tal. Bueno, luego este profesor se fue a Coruña, un follón, ¿no? Pero yo empecé una segunda tesis. Y en esa segunda tesis yo en ese momento estaba colaborando con un investigador que se llama Joshua Gray, que en plan, la gente que conozca a Brad Schoenfeld, que sean poquitos, pero bueno, seguro que lo conocen los más frikis. Pues justo estaba colaborando con él en un paper sobre esto y a mí me llamaba un montón la atención. Decía, pero vamos a ver, ¿cómo una fatiga que se genera a nivel mental
influye tanto en el rendimiento físico, en el entrenamiento de resistencia, es decir, cuando hay que salir a correr, en bici, etcétera. Entonces, justo orienté mi tesis por ahí. En el estudio en el que participaste, pues medíamos este tipo de cosas y la verdad que estuvo interesante. Incluso la estancia que hice en Alemania también iba por esta vía, pero más descubriendo mecanismos. Lo que descubrimos en general en estos estudios es que cuando salimos, por ejemplo, incluso tú y yo aquí, pues hablando, generamos cierta fatiga mental, luego nos ponemos a trabajar un poco en el ordenador y luego vamos al gimnasio, si vamos a repeticiones moderadas o altas, vamos a rendir menos que si no hubiésemos hecho esto. Es decir, yo no lo sabía, es una pero realidad. desde luego me pega muchísimo, porque Sí. cuando yo tengo un fin de semana que estoy tranquilo y voy al gimnasio, rindo más Claro. que un día como hoy, que vengo del hospital hasta paras. arriba, ahora grabación, y ahora me voy a ir a entrenar a las 8 de la tarde y efectivamente me va a costar más. Claro, pues esto mismo que cualquiera puede decir, eso, Ángelo Mosso, un profesor que de universidad hace un montón de años, dijo, ostras, es que rindo menos cuando simplemente volviendo en bici a casa. Claro. Dice, me cuesta más, tengo la sensación de que me cuesta más, tal. Y justo veía que le subía la fiebre, que a su compañero le pasaba lo mismo, que cuando hacía una tarea de resistencia ante una carga que se ponían de fuerza de agarre, tardaban menos tiempo en que se le cayese la pesa. Entonces, pues todo eso empezó ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego se investigó mucho en resistencia, se veía que efectivamente que en la bici, corriendo, que la fatiga mental afectaba un montón. Pero nosotros dijimos, joder, pues vamos a investigarlo también, que había un par de papers o tres, vamos a investigarlo también en fuerza. Efectivamente. Es que a repeticiones moderadas o altas, si tú tienes fatiga mental después de trabajar, incluso conducir con tráfico, cualquier cosa que te genere fatiga mental, vas a rendir menos a repeticiones moderadas o altas. Ahora bien, la duda estaba en, bueno, dos cosas. ¿Qué ocurre a repeticiones bajas? Que ya te digo yo, no afecta. Es decir, si tú vas a tirar, por ejemplo, a 2, 3, 5 repeticiones, no te va a afectar. Si vas a hacer un salto máximo, no te va a afectar. Si vas a hacer un sprint, probablemente tampoco te va a afectar. Y ahora, ¿qué ocurre si esa fatiga mental, en vez de estar creada por cosas obvias, como puede ser un estudiante que se pasa una tarde de estudio o nosotros trabajando con ordenador, qué ocurre si estoy usando las redes sociales? Es decir, si estoy respondiendo WhatsApps, mails, pues lo que ocurre es que también se produce fatiga mental de forma significativa, pero la reducción del rendimiento es menor. Incluso, aunque sí que se ve que la capacidad, realmente la capacidad no se modifica, pero digamos la fuerza que tú aplicas contra la barra es menor, pero el número de repeticiones no se altera tanto. Es decir, no llega a ser Ya tan te entiendo. significativo el impacto que tiene, como puede ser después de trabajar, o el Stroop test este, que te acuerdas que poníamos con los números y todo esto, es bastante más significativo de cara a reducir el número de repeticiones ante un mismo peso que tú usas en el gimnasio. A pesar de ello, otros estudios sí que ven que puede afectar prácticamente igual. Nosotros vimos que afectaba, pero menos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo sí tengo que recomendar, ponte los cascos, ponte la música con Bluetooth y deja el móvil en la taquilla. Y además, entre series, pues si puedes socializar un poquito, pues socializas sin que se te vaya mucho el tiempo, ¿no? Pero la realidad, yo muchas veces a lo mejor voy pillado en el día a día, quiero quitarme mails, quitarme WhatsApps, me llevo el móvil entre series, pero al menos asumo que sé que un poquito me va a afectar negativamente en el rendimiento entrenando. Entonces ya es, pues, balanza como todo. ¿Y cuál es la razón de que estar cansado mentalmente haga que mi bíceps funcione peor? Pues eso es lo que a mí me interesaba, sobre todo, y por eso me fui a Alemania, justo lo que comentaba. Es decir, me fui a un laboratorio donde podíamos medir tanto qué ocurría en la corteza cerebral como qué ocurría a nivel de la médula espinal. En plan, para quien no lo sepa, en la médula espinal tenemos unas neuronas motoras, que son unas neuronas que con su colita llegan a nuestras fibras musculares y le dicen, ahora contráete, y entonces hacen fuerza. Pues lo que ocurría un poco ahí era que cuando analizábamos, cuando estaban fatigados o no mentalmente los sujetos, las neuronas motoras funcionaban exactamente igual. Las fibras musculares funcionaban exactamente igual. El tracto corticoespinal, es decir, digamos esa unión entre la corteza y la médula espinal para que ocurra todo esto, funcionaba exactamente igual. Los cambios se daban en la corteza prefrontal, en un aumento en la percepción del esfuerzo y una reducción en la motivación por la tarea. Es decir, era puramente subjetivo. Tú no eras Puramente consciente de ello. subjetivo, o sea, el cansancio, estoy cansado y no me quiero Literal. mover. Era, pues eso, en plan, ¿por qué entonces, claro, ahora tiene sentido muchas cosas, ¿no? ¿Por qué a repes moderadas o altas afecta más? Porque es verdad que ahí sientes más Claro, quemazón, estás esas más especies reactivas de tiempo, oxígeno, esos metabolitos, todo eso, pues puedes sí. pensar más, no puedo. Exactamente. Y también si tú sentirías un quemazón de 5, pues ahora la fatiga mental te modifica cómo interpretas eso tu cerebro y te resulta un quemazón de 7. Es decir, todo eso, hay más disconfort, menos motivación, porque luego hay estudios que son graciosos, que a lo mejor le dicen a la persona, te estoy poniendo una cantidad random de dinero, le dicen, no, si consigues las mismas repes que el otro día, te pago ahora mismo 1000 pavos, y lo hacen. Lo hacen, ¿no? Sí.
Y lo hacen. Entonces, es una realidad. O, por ejemplo, la propia música. La propia música genera, digamos, mecanismos contrarios, ¿no? La música no hace que tus neuronas motoras o tu corteza cerebral o tu músculo mejoren en ese momento, Claro. sino que conlleva procesos que hacen que tu motivación aumente, que la presión del esfuerzo se reduzca. Entonces, es un poco el efecto contrario. ¿Y cómo podemos? Oye, pues me gusta este mensaje porque precisamente la motivación para entrenar creo que es la principal carencia de la que adolecemos eh, respecto a querer entrenar, ¿no? O yo lo veo en mis pacientes, es que eso a mí no me gusta, es que yo en el gimnasio me aburro o es que yo prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Si encima luego me dices que intraentrenamiento es tan importante, ¿qué mensaje podríamos dar o cómo podemos aumentar nuestra motivación a la hora de Vale. pisar o directamente de entrenar? Aquí yo creo que muchas veces, sobre todo cuando seguimos a gente por Instagram y todo eso, nos podemos motivar a lo mejor durante X tiempo, ¿no? Pero siempre vamos a tener épocas que, pues lo típico se dice, tirar de disciplina. Es una realidad, ¿no? Pero, ¿qué podemos usar para aumentar la motivación lo máximo posible? Por un lado, pues si vamos con amigos, probablemente vamos a ir un poquito más motivados si tenemos el tiempo y nos podemos coordinar y organizar para ir juntos, vamos a ir un poquito más motivados y nos vamos a exprimir un poco más unos a otros si tenemos objetivos más o menos comunes entrenando. Luego, la música, como digo, y además esto es curioso porque tiene que ser música que esté más o menos en 80 decibelios o más. ¿Cómo eso? Espérate, esto no lo puedes decir de pasada. O sea, esto me interesa. Música que esté un poquito fuerte. Sí. Es decir, más de 70 decibelios o incluso algunos papers encuentran mayores efectos en 80 decibelios o más. Es decir, música un Bueno, poquito entre fuerte. quedarme sordo y hacer una rep menos, ya no sé. Ya. No sé qué Es, decirte, es pero la sí. realidad, O ¿no? sea, que la música fuerte Sí, mejora el pero rendimiento. y ahora voy a decir un punto que es curioso, y es que en los estudios se ve que más incluso que el propio volumen de la música, lo que más impacto tiene es que la música te guste. Da igual, esto lo he dicho muchas veces en redes y es que es cierto, la gente dice, Puedo no, seguir entrenando con mocedades. exactamente, Ya. con lo que tú quieras. La gente dice, no, es que el pop no, es que el reggaetón no, es que el no sé qué no. Puedes ponerte lo que tú quieras, que mientras tengas un link emocional y te genere motivación, Vale. te va a funcionar. Es decir, eso es una realidad. Entonces, eso es lo que más se ve en los estudios realmente. Es más, muchas veces estos estudios se hacen con grupos de militares que les ponen a propósito a veces música que no les gusta e incluso reducen el rendimiento. No quiero entrenar así. Literalmente, y luego le ponen, digamos, nada o la música que les gusta y se ve cómo van aumentando el rendimiento, ¿no? Entonces, esto es importante. Y bueno. el tema de la música, pues eso, es clave. Y luego, pues tener en cuenta que al final, pues que va a haber épocas en las que progresemos menos, en las que no tengamos ganas y sea más, entre comillas, una obligación, que en realidad es una suerte el poder tener estos medios, ¿no? Y estos recursos y poder mejorar nuestra salud de esta manera, pero a mí también, hay muchas veces que no me apetece. Es una realidad, termino reventado a trabajar y digo, ahora me apetece ir a cenar con un amigo o me apetece otra cosa, pues Claro. bueno, intento hacer las dos cosas o pues si puedo otro día cenar con mi amigo, pues al menos ese mínimo de entrenamientos de fuerza a la semana sí que lo intento cumplir y para mí es a rajatabla. Entonces, cuando no hay motivación, pues tirar de disciplina. Además, hay estudios que esto también es interesante, de psicología deportiva, que demuestran que cuando tú te planteas voy, no voy, voy, no voy, fallas mucho más que si tú no piensas, lo tienes todo Y automático, lo pum, haces. pum, pum, ya está. En plan, ni te lo piensas, te llevas incluso el Makuto al Sí, eso trabajo es. y Ese es directamente... un truco, entre comillas, que a mí me ha funcionado mucho, que es que ya lo llevo aquí atrás y voy a ir a entrenar directo. Entonces llegas a casa con el entrenamiento Claro, hecho. Si exactamente. llegas a casa y tienes que volver a salir, A lo mejor no vas. a lo mejor no vas, efectivamente, te la juegas. Sí. Entonces, cuanto menos pienses ahí, mejor. Tú que has sido, bueno, te has competido en culturismo y tienes la tarjeta de profesional, tú ahora que no estás compitiendo, ¿cuánto entrenas? 4 días a la Es semana. para un amigo. 4 días a la semana, entrenamiento de fuerza. Además, yo realmente casi siempre entreno 4 días a la semana. A ver, también hay que entender mi background. Es decir, a mí me encanta el culturismo, pero no era mi sueño de mi vida competir en culturismo. Me gusta un montón, quería competir alguna vez, pero bueno, lo he dicho más de una vez, probablemente no vuelva a competir en culturismo natural, ni no natural, obviamente. Que eso Te vas sonaba mal, te eso, vas a pasar. sonaba mal eso, no. No vuelva a competir en culturismo probablemente. Pero es algo que me encanta, ¿no? Y ¿por qué te decía No, esto? que cuándo ¿Cuánto entrenas. entreno? Y entonces yo casi siempre entreno 4 días a la semana, casi siempre. Bueno, luego hago un par de días de artes marciales, tal, pero casi siempre 4 días a la O semana. sea, lo que es hipertrofia o gimnasio, haces 4 sesiones. Y el resto de días o alguno de esos días haces otra cosa. Sí, un par de días a la semana hago un arte marcial que se llama Jiu-Jitsu y en este momento, en otras épocas pues he hecho karate, que yo soy cinturón negro de karate, otras cosas, ¿no? Pero siempre me gusta hacer algo más, es cierto. Entonces, en ese sentido, lo que es entrenamiento de fuerza 4 días a la semana. Sí que intento moverme mucho, me gusta hacer planes tipo rutas, Sí, etcétera. tú Que, caminas mucho, que sí, te he visto el móvil. sí, 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 Hacer sí. 10.000 pasos es el día que menos haces.
Sí, es verdad que a lo mejor depende de la época, porque hay épocas que estoy todo el día con el ordenador, pero intento siempre, aunque sea salir por la noche, y sí, al menos 6 o 8.000 pasos, intentar llegar 100%. ¿Y por qué no vas a competir más? ¿Cómo fue tu experiencia en el culturismo? Fue buena, es más, me lo pasé súper bien. Además, ya sabes que íbamos en Eco y yo juntos, Sí. nos pasamos muy bien, es la realidad. Lo que pasa es que vi que el coste de oportunidad que tiene, de ese foco que tienes que poner en la competición y demás, a día de hoy no me merece la pena. Ya sea porque no quiero pues, quitar foco de proyectos profesionales, como puede ser ICEN, como puede ser todo lo que hemos comentado antes. No quiero quitar foco de pues, ese tiempo personal que yo antes no sabía tener tiempo para mí, yo no sabía tener tiempo libre, pues ahora que he conseguido tener un poquito más, sobre todo los fines de semana, no me lo quiero quitar. Es decir, el coste de oportunidad no me sale rentable. Y los posibles efectos secundarios que tiene, por muy bien que hagas las cosas, porque yo, por ejemplo, no llegué a comer menos de 3.000 o 2.700 kilocalorías, que está muy, muy bien. Pero aún así tienes ciertos efectos secundarios de cansancio, de bajada del rendimiento, pierdes masa muscular aunque sea poquito en relación a la grasa que pierdes, sí o sí. El- en general, tu estado de ánimo también te lo notas, la libido también te lo notas que baja. Es decir, son cosas que pasas un poquito de hambre en algunos momentos, que a día de hoy no tengo necesidad. Y la motivación que me conllevaría el competir, pues A mí me llama mucho la atención cómo esto está tan de moda. Seguro que las redes sociales tienen mucho que ver en esto, pero claramente muy poca gente en el mundo se puede ganar la vida siendo competidor perdón, de culturismo. ¿Tú por qué crees que está tan en boga y se ve tanto esto? ¿Por qué crees que de repente mm, se ha puesto de moda y todo el mundo, todos los jóvenes tienen como ese objetivo? a ver, yo creo que cada persona, ¿no?, tiene su propia razón. Mi razón, literalmente, era ver hasta dónde yo era capaz de llevar de forma natural mi cuerpo. Y además me pareció una experiencia increíble y me encantó, porque incluso yo mismo flipaba viendo los cambios, el control de entrenamiento, cómo iba todo, tal, el propio físico. Pero sinceramente creo que la grandísima mayoría de personas probablemente es por la influencia de las redes sociales. Creo que en redes sociales, y creo que no es nada malo, porque creo que hemos pasado de ver el culturismo como algo de, pues me tengo que dopar, a Ujú, ver el culturismo como algo de, pues de forma natural voy a ver hasta dónde llevo mi cuerpo. ujú. Ahora bien, creo que el error está en pues ciertas personas que a lo mejor pues para ellos el culturismo como tal es su vida y que a lo mejor pues ven un poquito más allá dentro de su vida y que sacrifican a lo mejor incluso demasiado cuando no se van a dedicar a ello o tienen otros Realmente no conozco proyectos. a ningún competidor de culturismo que esto no haga que su vida vire o gire en torno a esto. Es complicado, es complicado. Creo que obviamente en la fase de la competición es normal que el foco esté ahí y creo que está bien y que si te gusta el culturismo natural y demás, o el mundo de la hipertrofia, creo que aunque sea competir alguna vez en tu vida, creo que es una buena experiencia. No tienes por qué hacerlo, pero es una buena experiencia. Pero creo que en el momento en el que el coste de oportunidad, como decíamos antes, hace que tu vida personal la desatiendas, que tu trabajo lo desatiendas, que ahí tienes que llevar cuidado, tienes que tener un equilibrio. Entonces, yo, por ejemplo, pues eso, yo de normal es cierto que no soy a lo mejor la persona que más se esfuerza entrenando y sé que a lo mejor esforzarme un poquito más me daría un 5% más, pero lo hago todo lo más eficiente posible dentro de ese equilibrio. Es decir, que entreno 4 días a la semana, bueno, pero van a estar programados perfectos esos 4 días, los voy a exprimir al milímetro. Pero es lo que te digo, que al final creo que las redes sociales son lo que hace que pues, haya cierta obsesión. Porque el que el culturismo natural se ponga de moda creo que es algo súper positivo. Alejar a los chavales del dopaje pues llevar el cuerpo a un entorno saludable, incluso porque a veces el culturismo natural no solo lleva a la competición, sino que puedes practicar culturismo desde el punto de vista de quiero ganar masa muscular, quiero perder un poquito de grasa, tal. Obviamente ya cuando lo llevas a la competición eh, es menos saludable que no competir. Eso ¿Tú es crees una realidad. que el culturismo natural es saludable? Creo que es saludable hasta que te acercas a la competición. Claro, cuando te acercas a la competición, pues de forma aguda, es decir, de forma momentánea y transitoria, vas a estar con tu cuerpo en un estado de supervivencia que no es saludable. ¿A qué te refieres con eso de estado de supervivencia? Pues, por ejemplo, lo que decíamos antes, hay culturistas naturales que a lo mejor, pues, porque la restricción calórica que hacen, es decir, bajan muchas calorías, se meten en un déficit calórico súper agresivo, que eso no hay que hacerlo, porque además es incluso malo para la competición, pierden masa muscular, ¿no? Pero, pues, le bajan tanto los niveles de testosterona que luego tienen problemas durante meses para poder recuperar eso, los niveles de fatiga, de tener una nube mental que no consiguen concentrarse, Sí. problemas de sueño, es decir, efectos secundarios vas a tener, pero claro, es que encima si lo haces regular, se te van a multiplicar. Por eso digo, a lo mejor hasta el mes o 2 meses antes de la competi, perfectamente saludable. Ahí ya no. Ahí ya la realidad es que no. ¿Y crees que el culturismo es un deporte? Mm, no.
Te has mojado, te has mojado. Yo creo que no, es ¿Por qué? decir, ¿sabes? Esto te lo estoy diciendo sin tener una opinión formada, real, sobre ello, ¿no? Porque ahora mismo pues, lo estudio en su momento la carrera, definición de deporte y todo eso, ¿no? Pero yo en mi cabeza me parece más modelaje lo que es la competición en sí, no que el proceso que te lleva a la competición, sino lo que es la competición en sí me parece más modelaje que deporte. Es decir, al final están premiando, a lo mejor no la belleza de forma directa en el culturismo, pero bueno, en men's physique y en bikini sí. Es más, en las propias normas pone que también el que seas guapo o guapa puntúa positivamente. El que sea bonito tu bañador o no, es decir, más modelaje, ¿no? Y un concurso, entre comillas, de belleza. Luego en culturismo es un poco distinto, pero bueno, se premia que tengas mucha masa muscular, que tengas poca grasa, que no tengas puntos débiles, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto que el proceso hasta la competición, lo que es hasta la tarima, me parece, además, entre comillas, un deporte muy sacrificado, porque Ujú. encima tienes que centrar casi tus 24 horas del día en eso, por el sueño, la alimentación, el manejo del estrés, todo, tus pasos diarios de entrenamiento. Pero lo que es el hecho de la competición en sí, me parece más algo más parecido al modelaje. Es todo subjetivo, ¿no? Subjetivo La completamente. puntuación. Y yo creo que, a lo mejor me equivoco, pero ¿hay algún otro deporte en que la puntuación sea absolutamente subjetiva? Porque hasta lo que es gimnasia, hay una parte, o natación sincronizada, por ejemplo, hay una parte que es la dificultad del ejercicio. Ujú, Y ujú. eso es objetivo. Y luego ya, cómo lo hagas. A ver, pues exactamente igual no lo sabría decir, sinceramente. Sí que es cierto que tiene unos criterios estandarizados, Ujú. que también la parte mala es que muchas veces no quedan al 100% claros para los atletas, porque a lo mejor tú tienes un criterio, pero luego pues más o menos dices, ostras, pues yo creo que este criterio lo cumplía bien o no lo cumplía bien y me lo han Ya, puntuado bien. ya, ¿Sabes? Porque al ya. final es muy subjetivo. Entonces, no te sabría decir, porque me falta conocimiento de los deportes para Ujú, saber, ¿no? O sea, a ujú. lo mejor sí que hay alguno y demás, pero me falta conocimiento ahí. Pero creo que pocos, probablemente pocos. Que tienen unos criterios bien establecidos, que lo intentan profesionalizar al máximo y demás, sí. Pero es eso. A mí es una parte que no me gusta, esto lo dije justo en otro podcast, y es que es superficial y subjetivo, y aunque va intrínseco en el propio culturismo, justamente, aunque sea un poquito contradictorio, es una parte que no me gusta. Luego, el culturismo natural está siempre muy en entredicho Ujú, bueno, precisamente porque se intenta desviar del culturismo clásico de las últimas décadas, el culturismo bestia, el culturismo de yo quiero ver ahí al animal o a la animal más grande que pueda y en el que se usa química. ujú. ¿Tú crees que el culturismo natural, tal y como está hoy en día, es una disciplina limpia? No sé, Ujú. te han acusado a ti de usar esteroides, por ejemplo. Sí, 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 pero yo creo que eso, a ver, sobre todo yo creo que también más por el hecho de estar en redes sociales, al final un pequeñito porcentaje seguro que lo piensa. Sí. Y no pasa nada, en plan, se respeta obviamente la opinión de cada uno. Yo igualmente en su momento publiqué los test antidoping que me hicieron, etcétera, etcétera, pero entiendo que alguna persona pues lo pueda pensar. A partir de aquí, yo la verdad que no sé si es que soy muy optimista, pero sí que creo, sobre todo, que a nivel de valores, de incluso el sentimiento de pertenencia a una comunidad, etcétera, Sí. favorecen que en culturismo natural probablemente haya, algunos se colará, pero muy poquitas personas que utilicen dopaje. Muy poquitas personas. ¿Crees? Creo. Pero luego se has saltado, sí. Luego saltan, pero por eso digo, pocas personas a nivel relativo, es decir, un pequeño porcentaje, siempre va a haber, pero que no es que digas, ostras, es que tengo un 50-50, ¿sabes? De posibilidades Ya. del que tengo al lado. No, no, yo creo que no es así. Que a lo mejor un 3 o un 2% de los que compiten se dopen, puede ser, o se hayan dopado. No, no tanto que se dopen, sino que a lo mejor, pues yo que sé, 2 años antes se hayan dopado, y hay estudios ya no solo en ratas, sino también en humanos, que se ve que siguen manteniendo unos niveles por encima de la masa muscular que hubiesen alcanzado de forma natural, ¿no? Aunque lleven 2 años sin doparse. Entonces, obviamente, estoy en desventaja contra esa persona, ¿no? Es claro, pero creo que se hace más o menos bien. Se podría hacer mejor, por supuesto, pero creo que se hace más o menos bien. Es decir, podrían tener más recursos y hacer más control de sorpresa, pero pues lo intentan y lo hacen. Y hacen orina y sangre. El polígrafo, aunque no esté, pues, 100%, digamos que no sea súper fiable al ¿Qué es 100%, eso del polígrafo? pues básicamente Me que... suena a programa Sí. de televisión a las 10 de la En noche. su momento, sí, 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 ¿verdad? Recuerdo que había uno ahí con el polígrafo. Pues eso, te sientan, te miden pues, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, te hacen preguntas guiadas para que digas mentiras, verdades, etcétera, y luego te van haciendo las preguntas reales sobre el dopaje y ven si esa respuesta a esa está alterada o no.
Es decir, si estás mintiendo o no. ¿Que tiene porcentaje de error? Parece ser que sí, al menos yo en su momento lo estuve viendo, a ver si estaba validado por la APA y todo este tipo de cosas. Parecía que sí que tenía un porcentaje de error, pero creo que sí que genera un efecto disuasorio, ¿no? Es decir, que yo incluso que no he tomado ninguna sustancia dopante en mi vida, me ponía nervioso. Claro. Es que me ponía nervioso, en plan, me Me lo empezaban a poner todo y yo decía, hostia, me lo espérate, imagino. a ver si falla. Claro, me lo imagino. Claro, Claro. entonces imagino que alguien que se haya dopado, Ujú. bueno, no lo sé, que ojo, que luego pueden usar beta bloqueantes o pueden alterar todo eso, ¿sabes? Ahí Pero me dijeron que para superar el polígrafo te tienes que poner una chincheta en el zapato. sí, ¿no? Sí, Eso eso lo he dice. escuchado, ¿no? Entonces, cuando te Sí, hagan las preguntas que sabes claro. la respuesta, tú le das a la O con chincheta beta para que bloqueantes, ¿no? para que O- te sí, suba la sí. frecuencia cardíaca y luego ya puedes mentir Claro, claro, tranquilamente. ya te sale alterado y dices, bueno, eso es normal en esta persona. Efectivamente. Pero sí, y en cuanto a que me hayan acusado a mí, la verdad que sinceramente me lo tomo hasta como un cumplido. Sí. Porque mi vida no va solamente enfocada a ganar masa muscular, no sé cuántos, pero creo que intento programar las cosas bien para que al menos el tiempo que empleo ahí, pues esté bien empleado y pues al final me lo tomo como un cumplido. Pero de todos modos, fuera del anabolizante, claro, testosterona, hormonas de crecimiento, insulina, todo eso, el culturista natural suele tomar mucha suplementación. Eso sí, eso es cierto. Mi impresión es que hay una gran parte de la suplementación Ujú. con ciertos efectos que obviamente no son como hormonas anabolizantes, pero tienen ciertos efectos para el crecimiento muscular. Incluso hay algún Como la... esteroide natural, Vale, como la aldosterona, por vale. ejemplo, ¿no? Que eso se toma habitualmente. No Ujú. sé si tú tienes otra percepción. Entonces, ¿hasta qué punto tú crees que eso puede influir en el rendimiento o la apariencia del culturista? Vale, yo creo, no voy a mentir, que no mucho. ¿Vale? Creo que no mucho. Creo que sí te puede hacer más cómodo todo Ujú. y mejorar un poquito más. Por ejemplo, sobre todo con la creatina, creo que es el caso más claro y más evidenciado. Pero bueno, la creatina no es dopaje, No, eso no, no, claro que no. está aceptado. Claro que no, pero es verdad que tomar la cantidad de creatina que supone una ayuda ergogénica a base de comer carne, tendrías que comer muchos kilos. Sí. Entonces no es factible y es mejor tomarla en forma de suplementación. Con la proteína, pues por ejemplo, ¿qué me pasa a mí? Pues las mañanas que voy con el tiempo pegado tal, pues literalmente más sencillo que la hostia, me hago lo que sea y un poco de proteína de suero de leche Y ya. y más cómodo que nada. O si no tengo tiempo y me llevo un batido para mitad de tarde, lo que sea, ¿no? Entonces, comodidad da. Que produzca una mejora extra, pues por ejemplo con suplementos como la creatina y demás, pues sí que es cierto que te la puede dar. Pero, por ejemplo, en el caso de la disterona, que puede ser a lo mejor lo que ha sido un poquito más polémico en los últimos años, Ujú. yo no me he metido en profundidad. La ecdisterona, vamos a explicarlo porque mucha gente no sabrá Ujú, lo que es, ¿no? ujú. Es una molécula que es análogo a un anabolizante, viene de los insectos, pero eso tú sabes más que yo, me expliqué. Sí, pero el resumen, al menos yo en el momento en el que lo miré, porque es verdad que yo con estas cosas como que soy no radical, ¿no? Pero en el momento que lo miré vi que es que literalmente no había evidencia científica de que de forma crónica aumente la masa muscular. Vale, No la hay. Entonces dije, bueno, pues lo dejo en stand-by y ya lo miraré. vale. Porque básicamente es que no la hay, es una realidad. Y lo que está hecho hasta ahora, que yo en su momento, al menos cuando miré, eran 2 estudios, no veían diferencias significativas. Entonces dije, mira, es que no voy a ni ahondar más. En plan, que no digo que no pueda tener efectos, lo mismo en el futuro siguen investigando y sí que salen, pero al menos de momento, en base a la evidencia que hay, yo literalmente perdí el interés. En el momento que tal, perdí el interés. Entonces, me centraría, la verdad, en plan, creo que generó cierta polémica, pero es que me centraría en las bases de las bases, es decir, creatina monohidrato. Proteína, si no llegas a la prote, o se te hace un poquito complicado o te es más incómodo. Luego es cierto que cuando te acercas a la época de competición, cualquier pues, complemento alimenticio que pueda ayudarte a oxidar un poquito más de grasas, pues es beneficioso, ¿no? Incluso tanto a salvar el glucógeno muscular, que para los entrenamientos es súper importante para mejorar el rendimiento, como para si ayuda a luego perder grasa corporal real. Por ejemplo, la besinefrina, el extracto de té verde, la cafeína y la fenilcapsaicina. Son 4 suplementos, luego es la gente que se celea, que si no sé qué, estos 4 suplementos son los que más o menos tienen más evidencia en este sentido, ¿no? No sé, es decir, yo creo que realmente es cierto que un culturista natural al final, por todo el esfuerzo que pone durante la preparación, agradece hasta un 0,01% de ayuda, Claro. y es una realidad, pero creo que no hay tantísimas cosas, digamos, que es más muchas veces la polémica o el hype que se genera con algunos suplementos que otra cosa. Que hay muchos que generan, pues como lo que hemos dicho, efectos. La fenilcapsaicina que le he comentado también para mejorar el rendimiento entrenando es buenísima. El propio consumo de carbohidratos, es decir, intraentrenamiento, hace que tu fatiga pues, no se desarrolle tan rápido. Justo estábamos haciendo un estudio ahora y es una realidad. Es decir, se ve sobre todo en chicos. Es muy curioso porque las chicas, esto es un tema curioso.
cuando entrenan, primero son más resistentes a la fatiga, es decir, tardan más en que se les reduzca el rendimiento, en que se produzca esa fatiga, además se recuperan antes y en cuanto a su propio metabolismo que soporta todas estas contracciones y todo esto, utilizan menos carbohidratos que los chicos, es decir, ahorran más glucógeno muscular y utilizan más grasas. Entonces las chicas tienen que hacer más volumen y trabajar a una intensidad mayor para que esos carbohidratos intraentrenamiento supongan una mejora de reducir el desarrollo de la fatiga. En cambio a los chicos pues enseguida pues ya como que nos hace efecto el estar consumiendo carbohidratos y no quitar del músculo, sino usar los mismos que te vas bebiendo para la propia serie, por así decirlo. Y como suplementa, como formulador de suplementación, y sé que eres muy estudioso, ya no solo para el culturista o para la persona que entrena fuerza, sino por salud, ¿cuáles son? Porque me han nombrado ahora una serie de suplementos para el que entrena fuerza, Ujú, para el que quiere luego definir, ujú. perder grasa. Pero desde el punto de vista de la salud, ¿cuáles son tus suplementos que crees que sí que tienen evidencia suficiente como para defenderlos con la boca abierta? Vale, yo por ejemplo, uno que uso bastante, sobre todo en épocas de estrés, es la ashwagandha. Ujú. Por ejemplo, bueno, y luego yo también tengo, que esto yo creo que ya es sabido, problemas de sueño. Es decir, ay, me cuesta quedarme dormido y luego me despierto por la noche, tal cual. Entonces, ahí, justo de forma egoísta, que esto ya lo he dicho alguna vez, dije, oye, Dios, tenemos que hacer en el equipo de Master de Life uno que combine lo que funciona para esto, ¿no? Y entonces, pues juntamos eso, ashwagandha, lavanda, pasiflora, valeriana y luego, pues también uno de añadiendo melatonina, ¿no? Que depende de si interese o no, pues ya se puede meter o no. Entonces, esto yo te digo lo que yo uso para dormir, pero esto, claro, en mi caso personal, en el cual, pues al final es una realidad. Ahora mismo estoy en una buena época en cuanto a eso, pero es una realidad que tengo épocas de insomnio y eso me ayuda bastante más. La lavanda tiene algunos estudios muy interesantes que incluso comparado con fármacos no llega al mismo nivel de eficacia, pero bueno, Se en queda un cerca. estudio sí, en un estudio realmente sí, y en el resto muy similar, entonces es interesante. Luego la ashwagandha en cuanto a reducir un nivel de cortisol, todo este tipo de cosas también tiene evidencia. Es decir, por ahí pues realmente creo que sería interesante, sobre todo si alguna persona tiene mucho estrés, tiene cierta ansiedad, problemas de sueño. Ujú. Luego, ¿qué más podría Por decir? Bueno, salud. sí, la creatina realmente, tanto para la función cerebral como para la propia función muscular, hay muchísimos estudios en ancianos donde realmente mejora estos aspectos. Entonces creo que también podría ser súper interesante. Es más, ahora mismo nosotros estamos haciendo un proyecto justamente con personas mayores en la Universidad de Valencia, liderado por Juan Carlos Colado y demás, que efectivamente se ven efectos positivos en este tipo de variables y es una realidad pues, que los adultos mayores se pueden beneficiar tanto de un incremento de su fuerza o masa Ujú. muscular o la prevención de la pérdida de estas, como la mejora en habilidades cognitivas, ¿no? Sí, eso es. Tiene Y estudios con mejora del rendimiento cognitivo en personas mayores, que eso me gusta efectivamente. mucho. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, ¿qué opinas tú del omega 3? Yo lo defiendo. Es uno de mis básicos. Lo Mm, tomo, ¿eh? Yo igual. Lo tomo. Encima, en mi caso es cierto que a lo mejor pues no como fuentes de omega 3 normalmente, al menos no en la cantidad necesaria, y yo también lo Sí, tomo. yo sobre todo cuando como fuera, las semanas que no puedo cocinar pescado, El ratio de omega 3 omega 6 pues normalmente al final nos favorece bastante al omega tiene 6 sentido. en mi caso. Sí que es verdad que no tomo 3 4 gramos, tomo Yo uno o tampoco. 2 al día, o me tomo normalmente uno. Y si veo que la semana es floja de comer omega 3 natural, tomo dos. Ujú. Pero para mí es un básico. Ese, la creatina, la proteína si no llegas. Sí, Ahora está muy en entredicho los requerimientos de proteína. sí. Es un tema candente que aún no hemos hablado en este podcast. ¿Tú Mm. te has informado de eso? Pues sinceramente, ahí, por ejemplo, cuando venga Pablo, Sergio Espinar y todo eso, creo que van a tener una opinión mucho más formada que yo en ello. Pero yo creo que tenemos que atender al contexto, ¿no? Es decir, al final, y del objetivo también. Es decir, si queremos un objetivo de salud, probablemente sí que con 1 gramo de proteína por kilo de peso pues, está Suficiente. perfecto. O sea, no necesitamos mucho más. Si queremos un objetivo de, por ejemplo, tenemos mucha masa muscular, vamos a competir en culturismo natural, vamos a estar en una restricción calórica y queremos, pues eso, retener toda la masa muscular posible, pues es probable que tengamos que estar más sobre 2 gramos por kilo de peso. Entonces, porque además es un entorno en el que favorece la pérdida de masa muscular. En volumen, probablemente con 1,6, 1,8 gramos de proteína por kilo de peso andemos bien, no como 2,2 o incluso 3 o 4 que se Ujú. metían algunos culturistas antes. Hay estudios que ven que, pues, básicamente en cuanto al riñón y demás, con 3 gramos y pico por kilo de peso no tiene problemas y demás, pero es que es innecesario e ineficiente. Ujú. Entonces creo que es verdad que durante una época en redes sociales se pecó mucho de llevar la proteína a la luna Sí. y a nivel deportivo, al menos en mi opinión, creo que en ciertos contextos sí que puede interesar tener la proteína alta.
incluso por simple prevención. Pero es lo que te digo, probablemente cuando traigas a invitados como Pablo, Sergio Espinar, etcétera, te van a dar opiniones mucho más extendidas de esto. Sí. Yo, sobre todo, te lo digo en base a estudios en cuanto a no solo los daños en el riñón, como te digo, sino en cuanto a las alteraciones en la masa muscular y todo esto. Que ahí, ojo, el consumo de carbohidratos, siempre lo digo, súper importante de cara a la pérdida de masa muscular, al Claro. rendimiento entrenando. Es más, siempre lo digo también, tenemos un estudio donde quienes más ganan en culturismo natural son los que más carbohidratos consumen durante la preparación. Que las redes sociales se llenan de mensajes muchas veces, bueno, basados en en un indicio, en un Claro. estudio, o en el mejor de los casos. Y cuando este tema sí que me interesa porque es verdad que desde que aprendí a cuidarme yo tiraba casi a los 2 gramos por kilo de peso y día. Y con algunos estudios más recientes que están saliendo parece que todo apunta a que quizá no es necesario tanto para prevenir el catabolismo, es decir, el Sí. perder masa muscular. Pero sí que es importante el resto de lo que tomas. Ujú. Es decir, Total. si no tomas suficientes carbohidratos Ahí, o tomabas mucha proteína quitándole para no pasarte calorías diarias de la proporción de carbohidratos, entonces quizás sí es más importante tú cuánta proteína tomas o cuando estás en restricción calórica. Pero digamos que el mensaje podría ser, importa también mucho no tener que tirar de degradación proteica para suplir tus necesidades eso calóricas es. diarias. Eso es. Si Sí. tú estás cubierto con carbohidratos o grasas, pero sobre todo carbohidratos, entonces no vas a tener que degradar proteína. Entonces no importa tanto que un superávit de proteína y con 1 gramo, 1,2 quizás sea suficiente. Ese es Efectivamente. el mensaje que yo me iba quedando, pero Si te tienes confieso el que músculo tengo lleno que de estudiar más. glucógeno, Eso es. ante la misma proteína, digamos que los resultados van a ser mejores y ante menos proteína van a ser iguales. En ese sentido, es decir, el tener el músculo lleno de glucógeno es muy importante y el rendimiento entrenando además por esa tensión mecánica, todo eso lo que se ha hablado durante años que pues ya todo el mundo sabe, al final va a primar el propio rendimiento el tener pues el músculo lleno de glucógeno. Y toda esta, viniendo aprovecho el tema que hemos sacado, pero toda esta gente o todos estos mensajes, muchas veces erróneos que se dan en redes sociales, que fallan a la verdad, para un investigador, no sé, yo creo que te debe de dar dolores de cabeza ver las cosas que se dicen de vez en cuando. ¿Tú qué recomiendas a la gente? ¿Dónde se puede informar bien o formar bien para estar bien actualizado? Ujú. Vale, aquí es que es difícil porque primero yo creo que partimos de la base de no sigas a alguien que desinforma o al menos que suele tender a ello, ¿no? Es Sí. decir, creo que a día de hoy la atención es un valor importante, entonces donde pongas tu atención, pues probablemente va a determinar también lo que tú aprendas, tus conductas, etcétera. Entonces pondría, yo creo que estoy muy sesgado porque yo sigo solo gente que a lo mejor son colegas del sector, como puede ser tú, Pablo, Sergio, Eneco, Ismael, tal, que la información es muy buena. Pero claro, me pongo en la cabeza de a lo mejor una persona que no sea un profesional del sector y que no tenga ese filtro. Sí, yo no sé. Y yo de repente veo Claro, mensajes que me dicen que los carbohidratos son el demonio y otros que me dicen que lo que estamos diciendo tú y yo. sí. ¿A quién creo? Claro, ahí es muy ¿Cómo? difícil. De base, me basaría en seguir a cuentas que realmente se basen en la evidencia científica. Luego, aunque esto no es necesario, pero si alguno de los que sigues al menos ha hecho algo de ciencia, mejor que mejor, pero no por nada, sino por Ujú. el hecho de que puedes saber perfectamente cómo leer un artículo, cómo interpretar la metodología, la estadística, etcétera, sin haber hecho ciencia. Pero si ha hecho ciencia, ha sido primer autor de varios artículos y tal, al menos te aseguras un poquito más que no se va a creer lo que ya cualquier estudio de baja calidad. Entonces, a partir de ahí, pues ya es que hay un montón de criterios, tanto si luego vas a leer ciencia como tal, la propia revista, la metodología según el tipo de estudio, el diseño que haga. ¿Puede alguien no, sin experiencia leer artículos científicos? ¿O recomiendas que no se haga eso? Mi opinión es que es difícil. Es decir, antes me metería literalmente a una formación que las hay tanto de pago como gratuitas, en la cual alguien que es profesional en ello, que tiene un background fuerte tanto a nivel práctico como teórico en la temática y que entiende de leer artículos científicos, te lo explique. Que ojo, no todo el mundo que muestra artículos científicos sabe leer artículos científicos. Esto es un problema de redes sociales muy fuerte. Es más, ves en YouTube, en Instagram, gambazos increíbles de personas que hablan de ejercicio físico, de nutrición, etcétera, y que dices, ostras, pero si este artículo está hecho un desastre. En plan, ¿cómo está diciendo este mensaje, no? Y justamente, en plan, el propio artículo está a lo mejor en una revista muy mala, que justamente pues es las típicas revistas estas que pues entra Sí, sí. todo, que tal, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta. El guión me lo estoy pasando un poco por Dale, el dale. forro, pero son cosas que se me ocurren. Y creo que pueden ser un poco polémicas, pero tú como también entrenador quiero que te mojes. Los entrenadores no necesitan muchas veces un título universitario. Ujú. Y muchas ¿Por veces, dónde vas? claro, ellos se arman de artículos científicos y de ciencia. Y hay algunos que son buenos. Sí. Te has sentado aquí. Ujú. ¿Cómo, no sé, cómo diferenciar a un buen entrenador o un entrenador que te está dando un mensaje real para alguien de la calle que quiere aprender a entrenar? Vale, mira, voy a ser 100% honesto porque antes me estaba todo el rato viendo una cosa a la cabeza, pero digo, "Buah, es que no quiero spamear tal". Ya no es por spam de ICEN como tal, sino que yo al menos durante la carrera y después también ahorré muchísimo tiempo con formaciones. No tiene por qué ser un posgrado universitario, es como lo que he dicho, hay incluso formaciones gratuitas, incluso en ICEN tenemos formaciones gratuitas que son muy buenas, ¿no? Obviamente, pues si te quieres profesionalizar y aprender más sobre eso, pues te va a tocar entrar o en un posgrado universitario o en una formación de pago, pero la realidad es que me apalancaría, por así decirlo, en personas que ya saben mucho del tema. Es decir, siendo honestos con nosotros mismos, probablemente, si yo quiero saber de todo, incluso yo que, pues digamos, puedo tener cierto background a la hora de leer artículos, de crearlos, de crear ciencia, si yo quiero saber de todo, no voy a llegar. Es decir, prefiero, digamos, focalizar más en unos cuantos aspectos que querer saber de hasta la reproducción de las ballenas. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces cogeré, si quiero aprender de eso, a un tío que sea experto en la reproducción de las ballenas y que se haya leído toda la evidencia, compro una formación suya o veo una formación gratuita que tenga y aprendo sobre ello. Entonces, en ese sentido, creo que es una herramienta muy buena. A partir de ahí, el cómo diferenciar a un buen entrenador y un mal entrenador. Primero, mira dónde se ha formado. Creo que es esencial, porque cualquiera te puede poner estudios y desde nuestro punto de vista es súper fácil ver quién sí y quién no, pero desde el punto de vista a lo mejor de mi padre o de mi madre, a lo mejor no Tú van a saber sabes. filtrar nada. Entonces mira con quién se ha formado. Si esas personas con las que se han formado pues se basan en evidencia científica con un background incluso de haber hecho alguna cosita o de realmente que les interese, que tienen pues a nivel profesional una práctica que ha demostrado ser exitosa en cuanto a los resultados de sus clientes y todo esto, pues mejor que mejor. Luego que cuiden bien la salud de sus clientes, porque hay entrenadores que a toda costa buscan el cambio físico para la foto de Instagram y luego los tienen reventados por ese déficit calórico tan agresivo, porque muchos pues además pautan nutrición y demás, ¿no? Entonces, que se base en la evidencia científica es clave. Ver los resultados que han tenido sus clientes. Incluso habla con ellos si puedes. ¿Los pasamos mal? ¿No los pasamos mal? ¿A nivel de salud te ha repercutido negativamente? Eso es súper importante. Incluso, yo qué sé, somos personas todos y más o menos puedes, en una conversación con una persona, ver por dónde tira, por dónde Sí. no, si estás incluso alineado en objetivos, porque a lo mejor es un entrenador que no tiene el mismo objetivo, no está especializado en el mismo objetivo que tú tienes. Y luego, pues yo voy a ser 100% honesto. Si tiene mínimo grado superior y mejor aún la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte, muchísimo mejor. Porque es una realidad que ya no solo por lo que se da en la carrera, que ya es una pasada, yo obviamente pues cambiaría cosas, pero de por sí está muy bien, sino por el propio entorno en el que te mueves, de gente friki como tú del tema, que debatís juntos, que os metéis al laboratorio, que te haces alumno interno, que aprendes de un profesor que es el preparador de no sé qué atleta olímpico, que luego tal. Elige mejor a alguien que tenga la carrera o el grado superior, ¿no? En este sentido. Luego, que hay profesionales que, bueno, que no tienen la carrera o que no tienen ni el grado superior y son buenos, sí, pero más probabilidad de que tenga todas las bases bien cubiertas si lo ha hecho, ¿no? Y luego, pues sinceramente, si tiene, en este caso, puede ser Dicen o hay otros posgrados que están genial, si tiene una especialización en lo que a ti te interesa, por ejemplo, el DICEN, ¿no? Que está más enfocado en entrenamiento personal, pero a lo mejor es que hay otro que lo que quiere es ciclismo, pues hay posgrados muy chulos en España que están enfocados en entrenamiento para ciclistas, tal, pues busca a alguien que esté en un nicho, porque al final que mucho abarca poco aprieta, eso es una realidad. Y te quiero decir una última pregunta. Que, ¿crees que, incluso te abro el melón de la inteligencia artificial o no, de que ahora mismo te puede dar rutinas solo con Sí. pedirlas? ¿Cuándo crees que un entrenador personal para una persona que busca entrenar fuerza o mejorar su salud es importante? ¿O si crees que para algo muy básico o para empezar se puede tirar de otras herramientas? Por Vale, creo ejemplo, que es importante en el momento en el que además aquí tendrá que trabajar con el personal sanitario, en el que tiene cualquier problema de salud, por dolencia, supuesto. lesión, todo este tipo de cosas, súper Ahí importante. ChatGPT no. Ahí ChatGPT no, Estoy de porque acuerdo. te la puede liar. Estoy de acuerdo. La puede liar.
Luego, si tienes un objetivo muy específico, por ejemplo, competir en culturismo natural, tal, cosas que tienes que hilar un poquito más, ¿no? Ahí es importante. Luego, si ves que te has estancado, que eso puede pasar muy probablemente, porque al final tú en ChatGPT puedes meterle esos inputs y que te modifique cositas en función de lo que tú vas obteniendo y tal, pero al menos a día de hoy, y hace entrenamientos que están bien, que yo he probado y tal y cual, y he visto, y probablemente a medida que avance va a ser una pasada. Pero al menos a día de hoy, pues probablemente no da en la tecla, pero no por nada, sino porque al final creo que al menos la cabeza de científico a la hora de interpretar datos de qué está pasando en un deportista, hacer tus hipótesis y pues plasmarlo en voy a modificar estas teclas del entreno, a ver qué funciona, tal y cual, e incluso el propio trato humano, que es súper importante el trato humano, pues creo que es importante. Y es más, hay muchas personas que contratan a un entrenador personal, no por el hecho, porque a lo mejor hay personas que saben muchísimo de entrenamiento, pero lo contratan porque quieren. A mí me han contratado personas que saben mucho y que son muy buenas, pero es que quieren tanto ver cómo yo trabajo, como también tenerme a mí empujándoles un poquito. Claro, Eso claro, es una realidad. claro. Entonces, en este tipo de ocasiones, pues yo sin duda lo probaría. Yo, si tengo que recomendar, siempre recomendaría, en caso de que la persona pueda, con sus recursos y todo, pues tirar de un Presencial. profesional. Y presencial, pues mejor aún. Pero ojo, si tienes un poquito, eso sobre todo si partes de cero, pero si tienes un poquito de experiencia online, puede ir súper bien también. Yo te añadiría otro nicho, a lo mejor es porque Ujú. el que veo yo, y es la persona que ya tiene algo de edad, ¿no? Que Sí, está por encima de los 40, 50 total. y no ha entrenado nunca. Hombre, Esa total. sacarla de su casa es dificilísimo. Si tú estás ahí Sobre, so- exigiendo un poquito, Sobre todo, les claro, es ayuda que yo mucho. me iba a una persona que ya va al gimnasio. Pero es que, claro, si tú vas, que esto es una realidad, y ves personas que ya lo hacen con tu rutina hecha de ChatGPT, que es una realidad que al final vas al gimnasio, tienes al monitor, te explica los ejercicios, te dice, pues cambiaría esto, tal, tal. Más o menos la rutina medio la puedes cumplir. Sí, ¿no? Es Sí, que sí. es una realidad. A ver, puede meter gambazos, ¿no? Ujú. Pero alguien que no tiene ningún problema de salud, que está perfecto, que no busca mejorar al máximo, que, pues antes que no hacer nada, probablemente hace eso, pero mejor aún si encuentras a un profesional. Muy bien. Bueno, aquí terminamos diciendo tres cosas. Una confesión nunca hecha, un Ujú. deseo no cumplido y una reivindicación. Vale. Mm, 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 mm. Eh, eh, eh. Vale, 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 El vale. orden que tú quieras. Hmm. La reivindicación creo que ya lo hemos dicho, y que todo el mundo entrene la fuerza y que se Muy quiten bien. los mitos en ese sentido, pues a lo mejor la mala imagen que algunos canales de televisión incluso en algún momento dieron, ¿no? El entrenamiento de fuerza, el gimnasio, la hipertrofia, todo esto. Entrenar la fuerza va a beneficiar a cualquier persona, obviamente adaptado a ellos. Luego, de la confesión, es que es lo más difícil, ¿eh? Lo más Entonces, difícil, es esto lo más jodido. no me Eh, lo había preparado. lo de un sueño no cumplido se va a cumplir pronto, entonces quiero decir otro. Uno era pues investigar con Roger Enoka y con ciertas personas que yo admiro muchísimo. Ya he investigado, incluso en Nicena hay profesores que yo admiro muchísimo, para mí es una pasada estar trabajando con ellos. Pero también Roger Enoka era una persona que yo tenía ahí como el final boss. Sí, ¿no? Entonces justo pues bueno, veo que va a pasar y eso me gusta mucho. Entonces a partir de ahí, pues junto a eso, pues la verdad que en algún momento me gustaría que lo trajésemos como profe a Aizen y sería una pasada, porque al final, que esto lo he dicho alguna vez, yo tenía en mente, yo, para quien no lo sepa, dirijo el máster pues, enfocado en entrenamiento personal, ¿no? El de fisiología y anatomía funcional aplicadas al entrenamiento, pero la cosa es que yo tenía un máster de Noruega y algún otro de Europa y otro de España que decía, guau, este máster está muy bien. Antes de que empezase, dicen, habría que hacer por aquí, habría que hacer por allí. Y para mí nos hemos pasado por la derecha, ¿no? Entonces, hacer lo mismo, pero en otros ámbitos también, al igual que se ha hecho con este máster y con el de nutrición y demás, pues hacerlo en otros ámbitos para mí es un sueño. Es decir, que cuando alguien piense en formación, en entrenamiento, en nutrición, en salud, piense en ICEN directamente. Es decir, que diga, hostia, es que los mejores profesionales están ahí, que para mí es una realidad. Estás tú, joder. Estoy de acuerdo, de acuerdo. Lo que quería decir. Y te falta Y una confesión. una confesión. Vale, pues mira, justo antes lo estábamos hablando. A mí el culturismo me gusta, pero lo que es el mero hecho de la competición y la tarima, tampoco te creas, lo que más disfruto es Vale, el proceso. claro. Lo que disfruto realmente es el proceso de ver mi cambio, ver cómo me voy Y mira esforzando. que te fue bien. Sí, la verdad que sí, pero es verdad que el mero hecho de, pues, incluso el posing, que lo valoro mucho, es más complicado de lo que parece y tal, no es algo que a mí me llame muchísimo, que me motive muchísimo practicarlo. Es una realidad. Entonces, el mero hecho de competir en sí en culturismo me gusta, pero a lo mejor no es lo que más me gusta del mundo. Me gusta más competir en otros Claro, deportes. por eso te dedicas a acompañar en el proceso y no a enseñar posar. Bueno, Carlos, ha sido un placer, que sabes muchísimo. La verdad que da mucho gusto escucharte porque aprendemos un montón. Creo que hemos dado mensajes muy interesantes. Así que muchísimas gracias Muchas por haber gracias a ti. venido. Nos vemos seguro pronto y vosotros en el próximo episodio.